Bueno, después de los 3 años de administración apostólica de don José María Cirarda, que como he dicho fue una época terriblemente convulsa y de muchas reformas y de muchos conflictos, poco a poco se fue asentando o iniciando la reforma propuesta por el concilio. Vino el tiempo de don Antonio Añoveros. Yo suelo decir que Cirarda y Añoveros eran como en la Iglesia Universal o en la Iglesia de Roma, eran Juan XXIII y Pablo VI. Juan XXIII era el carismático, Pablo VI sería más el organizador y el gobernante. A nosotros nos vinieron un poco al revés. Don José María Cirarda era más gobernante y don Antonio Añoveros era más carismático. Ahí empezó ya a sentarse poco a poco la pastoral, a organizarse ya tras la reforma conciliar, a sentarse una pastoral de nuevo cuño. Y ahí fue clave la figura de José Ángel Ubieta. Don Antonio está como obispo de Bilbao del 72 al 78. En este momento, lo que es la línea global es la línea de acogida del Vaticano II. El mismo don Antonio había experimentado lo que era el Concilio Vaticano, de tal manera que él reconocía que en el Vaticano II él había tenido pues una conversión, diríamos, a un nuevo espíritu de Iglesia. Y con este espíritu trata de llevar adelante las cosas, tanto aquí como en la actividad que él tiene en la Comisión Episcopal de Madrid, de la conferencia, la Comisión Episcopal de Pastoral. Él lo que está haciendo es acercarse a las distintas parroquias de la diócesis, a unos y otros lugares. Este acercamiento a la población y al presbiterio le va ayudando a conocer de cerca la situación real. El don Antonio, que entra en la diócesis, asume una función con un criterio evidente, muy claro, pero conocedor también de las dificultades reales. Va avanzando y en ese momento pues hay distintos tipos de cosas que van haciéndose. Recuerdo que el año 1973, pues se ha elaborado un llamado Plan de Pastoral Diocesano. Hubo un primer plan de pastoral de 1973, que era la Iglesia como comunidad evangelizadora, cogiendo las dos grandes intuiciones conjuntamente del concilio, que gozan de gran actualidad. Justamente el Papa Francisco dice que somos comunidad misionera, dice en la Evangelii Gaudium, y eso va a ser algo que va a marcar la diócesis durante muchos años, no solo durante la etapa de Añoveros. Comienza la etapa de Añoveros con ese plan de pastoral, contemplaba cada año algún objetivo o algún ámbito prioritario de actuación. Y eso duró unos 10 años, porque después se vio que ese plan había dado de sí lo que había dado de sí, y en la etapa final de don Antonio, pero siendo el artífice José Ángel Ubieta, ya se empezaba a gestar lo que luego ya con don Luis María Larrea iba a ser la Asamblea Diocesana del año 84. Don Antonio Añoveros está hasta el año 78 y, como digo, esos años son los de gestación y la primera vez que se sistematiza y se piensa un plan pastoral para toda la diócesis. Año tras año aquí interviene mucho la ayuda de Miquel Sáez de Cabezón, interviene mucho, y otros, se va continuando una labor, y es la descentralización de la diócesis, que ya se había iniciado con don José María Cirarda, la división en zonas de la diócesis. Esto, con don Antonio, se pasa a ser más efectivo, lo que llamamos las vicarías episcopales, de tal manera que en 7 espacios de la diócesis hay alguien elegido por los presbíteros y también una intervención del laicado, como vicario, como encargado de la zona, y un consejo episcopal en el que
intervienen estos varios vicarios, intervienen también algún laico y alguna religiosa o algún religioso, intervienen. O sea, es una especie de corresponsabilidad que se va manifestando, ¿verdad?, en las instituciones diocesanas. Él al Consejo Presbiteral le ha pedido que manifieste sus problemas. Y uno de los problemas es que la diócesis, que el obispo dé criterios sobre el tema de la situación del País Vasco, de los digamos, los principios o criterios para alinearse en la actuación política también del País Vasco. La parte del caso Añoveros, pues evidentemente con toda la trayectoria que hemos ido viendo, los conflictos pues llegan al máximo nivel. Es el obispo el que saca 3 homilías catequéticas en las que se habla de la defensa de los derechos del pueblo vasco, pero bueno, que a día de hoy sería como pedir 10 minutos de euskera en la radio. O sea, realmente no es algo muy light, porque además si se ven los distintos borradores se va quitando, o sea, realmente no quita nada, pero el contexto del año 74, finales del franquismo, con Franco enfermo, el franquismo, el régimen buscando una salida, el que un obispo se atreviera a tocar, digamos, el mito, el tabú por excelencia, que es lo del pueblo vasco y la unidad de España, pues evidentemente se malinterpreta. Las homilías en realidad están antes en el Ministerio de Justicia que en el resto de las parroquias. Se aconseja la lectura íntegra, pero con todo, bueno, hay guardias civiles grabando en qué parroquias se lee, en qué parroquias no se lee, tal. De todo esto hay informes en el Gobierno Civil. En fin, hay pues digamos que está ya como predestinado a que eso va a ser conflictivo, y efectivamente lo es. En ese final del 73 hay un acontecimiento muy serio, muy grave, que es cómo ETA asesina en Madrid a Carrero Blanco el 20 de diciembre, ¿verdad?, del 73. Es un acontecimiento que hay que tenerlo en cuenta porque influye mucho, especialmente en Madrid. El tercero es el más delicado en cuanto a la temática. Es un texto en el que se trata ya de modo directo pues el problema de la presencia de la Iglesia en el orden sociopolítico del País Vasco. Y a la hora de concretar las conclusiones se concentra un poco más en el uso del aspecto de la lengua, del euskera. Se concentra ahí. No prefiere no entrar en la totalidad de los problemas que se plantean, pero ahí. Bueno, pues ya se decide que se vaya a leer en un domingo de final de febrero. En alguna de las parroquias lo transmiten también al ayuntamiento. Y del ayuntamiento lo trasladan también a Madrid, al Ministerio de Gobernación. Hay un movimiento de pedirle al obispo que lo pare. Está difundido, pero que no se lea. Con todo, don Antonio considera que no debe volver atrás, ¿verdad? En este orden de cosas, me acuerdo yo de haber estado en el Escorial, en una reunión en la que estaba don Antonio, de haber ido allá. Estaban también pues Tarancón, Cirarda, Giovanni, etc. Claro, hay quienes opinan que no se debía leer, otros sí, pero bueno, don Antonio mantiene su criterio de leerlo, ¿verdad? Y también sé que hubo aquí, en Bilbao mismo, yo recibí llamadas de personas de sacerdotes que veían con dificultad en leerlo en su parroquia. Yo recuerdo que a algunos les dije pues que no lo leyeran, que no. Bueno, se lee el texto. Yo mismo lo leo en Santiago, lo leo en la misa dentro. Y empieza la semana siguiente. Y en esta semana siguiente, en algunos sitios
pues lo han leído con toda normalidad, no ha pasado nada. A algunos les parece poco, a otros les parece mucho. Bueno, y llega el miércoles de ceniza de ese febrero, el 24 de febrero, en que, pues, concretamente, recibimos primero don Antonio en su casa y luego yo en la mía al jefe superior de policía de Bilbao, don José Sainz, con su secretario, que nos comunica la orden del Ministerio de Gobernación de retenernos en nuestro domicilio. El sábado nos llega una noticia de que va llegando la noticia de que hay un avión en Sondica, pues parece que preparado para nosotros. También otra noticia que llega desde Madrid, como el Ejecutivo de la Conferencia Episcopal pues ha tomado el asunto muy en serio. Provoca una ruptura de concordato. El resto del episcopado español defiende a Añoveros, pero no por lo que ha dicho, sino porque es obispo y porque se han atrevido a tocar la figura del obispo. Recordemos que está pues, con un encierro sustitutorio, él y José Ángel Ubieta, y un avión pendiente aquí en Sondica de desterrarle a Roma. Don Antonio tiene esta respuesta de que él no sale si no hay una orden sino por decisión del Papa, que le mande dejar la diócesis, salir de la diócesis. Y me lo dice a mí, que yo tampoco salga sin permiso suyo. Y llegamos al miércoles siguiente, a la semana, y entonces recibimos indicación de que el jueves en Madrid se reúne la permanente de la Conferencia Episcopal y invita a don Antonio a que acuda a dar cuenta ahí, y don Antonio me dice que yo le acompañe. O sea que el Ministerio da permiso para que nosotros salgamos del domicilio. El Monseñor Tarancón le dice que retire la homilía, pero él dice ya que ya no lo puede retirar y de hecho tiene la excomunión prevista para Franco. Franco, que se estaba muriendo, evidentemente al final supone pues una vuelta atrás en este momento. Y al final, bueno, no hay ruptura del concordato, se sigue manteniendo los dos pero lo que es el caso Añoveros a nivel intradiocesano supone una especie de catarsis, parece que pero para la salud del propio Añoveros pues supone una cuestión ya muy, muy importante. Don Antonio pues sigue la diócesis de Bilbao, mantiene 75. En el año 76, esa delicadeza de su salud, pues opta, digamos, por tener un obispo auxiliar. Roma acepta que tenga Juan María Uriarte en el año 76. Y él, de su parte, pues continúa. Quiero decir, a don Antonio y don Juan María, y hay una ayuda permanente. Pero avanzando un poquito más, la salud de Antonio no resiste, y el año 78, pues él nos había dicho a algunos colaboradores que si bien llegáramos a ver que no estaba en condiciones de que se lo dijéramos. Es interesante darse cuenta de él. También en los presbiterios, en el presbiterio de la diócesis también sale este tema, ¿verdad? Está Juan María Uriarte, sí está, ahí, pero don Antonio no está en condiciones. Y don Antonio ya, pues otro y yo le hablamos en particular. Del Consejo Presbiteral también va una comisión que le presenta su parecer. Don Antonio toma la decisión de presentar al nuncio su voluntad de renuncia, ¿no? Y entonces en septiembre se pasa a otra fase desde ese punto de vista. Un don Antonio que pasa
a estar en Bilbao, a actuar pastoralmente, a confesar en el Carmen, a vivir mientras le ayude su propia salud. Y don Juan María está entonces de obispo auxiliar, pero administrador apostólico.